Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Manuel Luján Túpez, quien expondrá el tema la distribución del error y el imperio de la justicia, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. El doctor Manuel Luján Túpez es doctor en Filosofía del Derecho con estudios en la Universidad de Granada, España, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo con estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, docente universitario de posgrado en las universidades Nacional de Trujillo, Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz y Pontificia Universidad Católica del Perú, juez supremo titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presidente de la Academia de la Magistratura. Asimismo, es autor de diversos libros, como Código Procesal Penal Comentado, Técnicas de Litigación Oral y Teoría del Caso, Diccionario Penal y Procesal Penal, Razonamiento Judicial, Filosofía del Derecho, el Positivismo Jurídico, entre otros, así como de diversos artículos jurídicos en filosofía y filosofía del derecho, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal y derecho de extinción de dominio. También, como no, agradecemos a nuestros participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en este evento académico. Sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al doctor Manuel Luján Túpez, reiterándole la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor Luján. Muchísimas gracias, Dorales Ulloa. Quisiera en principio agradecer mucho la invitación que me ha hecho por su intermedio al ilustrísimo señor magistrado Tribuno Helder Domínguez, a usted como director del Centro de Estudios Constitucionales, y aprovecho para saludarlos en su aniversario y agradecer a todos los presentes por escucharme esta tarde. Si hay una cosa que nos ha preocupado en el ámbito de la justicia, es acerca de la certidumbre sobre la sentencia que se puede emitir en cualquier proceso judicial. Y entonces el error en que se puede incurrir en la sentencia ha generado todo un debate a nivel mundial, y me pareció importante recapitular esos escenarios mundiales para traerles esta tarde esta conversación. Y eso nos obliga a poder diferenciar entre las cosas que vemos. Por ejemplo, allí tienen un objeto, ¿no? Para los estudiosos seguramente que ya han notado de qué se trata, pero para los que no, permítanme desenvolver o develar ese misterio. Es una de las páginas del Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Y que, haciendo memoria uno de los premiados del Pulitzer en el siglo pasado, Charles Michael Chaplin, es justamente de lo que versa, ¿no? Las sentencias judiciales. Si uno no conoce sobre la sentencia, sobre lo que trata, entonces es fácilmente que eso pueda significar cualquier cosa. Por lo tanto, a ese problema que ahora pretenderé barruntar esta tarde, ¿por qué debemos acatar una sentencia si la sentencia se puede equivocar? Y entonces las soluciones que se han dado en la historia frente al error judicial ha sido distribuirlo de tal manera que a las finales tengamos una legitimación en la sentencia que emiten los órganos jurisdiccionales a cargo de la emisión de la justicia en el país, y ésta pueda imperar. Pero para poder hacer eso hay una frase que me gustaría que entendamos, porque es el eje de toda la charla. La he puesto en su original idioma, pero ahora se las voy a traducir, ¿no? Cuando la escribió Antoine
en 1908. Esta es una de sus frases centrales. De hecho, esa es la razón por la que el Principito es considerado por Leyou. He aquí mi secreto. Es muy simple. Solo con el corazón o a través del corazón es que lo esencial se puede ver, porque esto es invisible a los ojos. En la historia, ¿por qué ha sido tan importante que las sentencias sean legítimas? Y por lo tanto, ¿por qué ha sido tan importante en el derecho que impere la justicia por legitimación? Yo cumplo una sentencia porque es legítima, ¿no? Uno de los profesores que primero estudió este problema ha sido el profesor Carl Smith. Es cierto, él no es uno de los liberales y probablemente para muchos ni siquiera pueda ser un referente cuando hablamos de derechos. Pero él encontró una fórmula que es particularmente importante. Él estableció el teorema preciso de por qué es importante que una sentencia sea legítima y por lo tanto que confiemos en que una sentencia sea la adecuada respuesta al litigio. Y él señaló, porque en realidad una sentencia lo que hace es definir el centro del poder. Y nada, no hay una cosa más cierta que eso. Miren ustedes, yo como juez cuando tengo en mí frente a un expediente y le doy la razón a una parte y se la quito a la otra, esa parte va a imponer un poder sobre la vencida, va a imponer un poder sobre la sociedad. Y gracias a quien lo dicta, ese poder se convierte finalmente en el condicionante de las posibles futuras conductas que nosotros tenemos. A eso, Carl Smith lo va a llamar el nomos. En la historia, miren ustedes, nosotros hemos pasado por estas etapas. El nomos, que es el centro de ese poder en la justicia, ha venido desde su primera etapa, que la llamaba teológica, y que en realidad para que la sentencia sea legítima tenía que acomodarse a las básculas teocéntricas o teológicas. Nada más mencionarles, por ejemplo, el tema de las ordalías. Fíjense ustedes, te van a tomar un poco de veneno y si no te morías es que tenía la razón en el juicio. Luego pasamos hacia un plano metafísico. Ya no, el teológico se dio hacia el metafísico y entonces empezamos a buscar el poder en cosas que fueran aprehensibles. Y entonces pasa la tierra, luego fue el mar, luego fue el espacio, ¿no? Entonces se abre un tema importante en la moral humanitarista como tercera etapa hasta la final etapa, que es la que estamos viviendo, la económico-tecnológica. Esto ha generado un nuevo orden, un nuevo orden. Si bien el profesor Carl Smith no concebía que el hombre pueda autolimitarse, y por eso él consideraba que el hombre es el único capaz de tener poder, y más que de tener poder, de capturar el poder, cualquier tipo de poder. Ello no impide reconocer, ¿no?, que este anhelo de tener poder es tan obnubilante que hace que incluso nosotros perdamos de vista cuál es el fin que tiene las cosas y nos sometamos a ellas. Por ejemplo, ahora es la moda de la inteligencia artificial, ¿no? Y allí la concentramos. Entonces, le refresco la pregunta.
¿Por qué debe acatarse la sentencia judicial? Ah, porque esta no es equivocada. ¿Y por qué no es equivocada? Porque la fincamos en un no, en un nomos, que es la concentración de un poder. Y ahora hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Nada más está, miren ustedes, que nos miremos alrededor. Si algo no lo dice el Internet, si no está en la fuente tecnológica, no lo creemos. Y entonces, ¿qué va a pasar el día? Fíjense ustedes, que eso sea más importante. Pero permítanme volver un poco hacia la historia y comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Los griegos, a mí me gustan mucho más los griegos que los romanos, porque para mí han tenido una capacidad mayor de sentido, pero en fin, cada quien puede acomodar sus gustos. La mitología griega para mí es espléndida. Los griegos tenían fíjense ustedes, diosas, ¿no? Aquí falta una, que es Némesis, pero la primera de las diosas va a ser eh, su primera esposa, Temis. Pero ella es, fíjense ustedes, la justicia, la primera justicia, la justicia para los dioses, es la justicia divina, Temis. Temis, vean ustedes, va a dar a luz a tres a las horas, y entre ellas van a ser la segunda de las justicias, la justicia humana, dije, o dique, si quieren ustedes. También está Eunomía, que es la ley, su otra hija, e Irene, que es la paz. Y falta Némesis, que es la venganza, la justicia vengativa. Entonces, la justicia de los dioses, Temis, la justicia de los hombres, dije, y la justicia del talión, ¿no? La justicia vengativa, la inexorable Némesis. Estas tres justicias nunca estuvieron vendadas, ni siquiera modernamente. Ni dije, ahí tienen a Temis en un icono macedónico, o en la Corte de Justicia de Vermont en USA, en Estados Unidos. Tampoco estuvo vendada. ¿Mm? Tienen otros ejemplos. La justicia del castillo de Dublín tampoco tiene una venda en los ojos. O en Alemania, la dama de la justicia de Frankfurt tampoco está vendada. Ustedes me dirán, eso es Europa, claro, Europa. No, miren ustedes, tenemos acá en Jujuy, Argentina. Claro que no solamente no tiene venda, tampoco tiene algo que le cubra el torso, ¿no? Pero en fin, no tiene venda. ¿Por qué le pusimos una venda? Quizá era para un poco esculpar nuestros mitos. Los mitos, entre todos, el hacer creer que la justicia debe imperar, que la sentencia debe imperar, aunque fuese equivocada. Y por eso se ha alineado de un tiempo a esta parte al hallazgo de la verdad, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra manera de derrotar el error. ¿Cómo derrotamos el error? Que las sentencias sean la traducción de hemos hallado la verdad. ¿Pero por qué le pusimos una venda? Porque en realidad eso está encubierto con varios mitos. Por ejemplo, que la prueba judicial es distinta de la prueba epistemológica. Eso no es cierto. Una prueba en juicio es igual que una prueba en un laboratorio científico, cualquiera de ellas. Que solo la prueba directa es prueba. También, no es cierto. Existe la prueba indirecta y existen los indicios. Los indicios tampoco son pruebas, son razonamientos. Y por último, nuestros dos más grandes mitos en los que nos hemos montado últimamente. La verdad judicial existe y mientras más controlada una prueba, mejor. Por eso una sentencia se apela, una sentencia superior apelada se casa, una sentencia casada puede ser susceptible de amparo contra resolución judicial, eso sin mencionar nulidades de por medio,
y lo decidido en amparo incluso puede ser sometido a la Corte Supranacional. Y gracias a George Lucas, no se preocupen también, que lo que resuelva la Corte Supranacional puede ser llevado a la Corte Intergaláctica, ¿no? Que la fuerza os acompañe en ello, a cargo de Jabal Hood. Pero eso nos ha engendrado problemas. Como lo graficó los dos escultores daneses, Jan Galschot y Lars Kasselmal, ¿no? Cuando vayan ustedes a Ringerike, en Dinamarca, en la plaza, van a encontrar esta escultura, que es la justicia. Miren ustedes, un raquítico jovencito está soportando a una pesadísima justicia. ¿Esa es la justicia que queremos? El profesor Karl Popper, a mitad del siglo pasado, nos señalaba eso, fíjense ustedes. ¿Por qué nos preocupamos tanto porque la sentencia fuese perfecta? Si errar es humano. No solo significa que hemos de luchar constantemente contra el error, sino también que aun cuando hayamos puesto el máximo cuidado, no podemos estar totalmente seguros de que nos hemos equivocado. Sí, pero entonces es que la justicia y la sentencia es justicia porque hemos hallado la verdad. Esta verdad, como lo pedía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como la adecuación del pensamiento a la realidad. Yo miro un árbol y digo que hay un árbol, pero ¿siempre es así? ¿Lo que decimos puede traducir exactamente lo que queremos? Miren ustedes, esta es una anécdota de hace 100 años. Estaba celebrándose el centenario de la patria, así como ahora celebramos el bicentenario, y era de presidente don Augusto Bernardino Leguía Salazar, ¿no? Él, fíjense ustedes, decidió hacer del Corral de Comedias, lo que ahora es la Plaza San Martín, y dijo, bueno, voy a hacerla allí. Y para ello, la colonia argentina le había regalado una estatua de don José de San Martín ecuestre. Y él se la imaginó a San Martín cruzando los Andes. Y entonces dijo, le llamó a su orfebre y escultor, ¿no? Le dijo, mira, lo que vamos a hacer es poner este San Martín ecuestre cruzando los Andes y sostenido por la madre patria. ¿Me comprendiste? Bueno, el pobre albañil le dijo, sí, claro. Luego le suplicó al edecán y le dijo, por favor, un momentito, necesito que me ayudes. Para esto debo aclararles que don Augusto Leguía era una persona muy colérica y una de las cosas, y enojona, y una de las cosas que le disgustaba sobremanera era tener que repetir las cosas. Una persona no le podía decir una cosa por segunda vez porque era lo último que podía hacer. Bueno, y ahora que están las Olimpiadas de París de moda, y esa es, bueno, no es una mascota, pero este es el gorro que ahora hace del muñequito feliz que adorna las Olimpiadas de París de 2024. Entonces le llama al edecán, ¿no? El trabajador y le dice, ¿tú le has entendido lo que ha dicho el presidente? Sí, entonces explícame porque yo no le entiendo. Bueno, ¿sí entendiste que hay una estatua ecuestre de San Martín? Claro, eso sí. Y que él quiere que esté cruzando los Andes. Bueno, sí, de un mármol sobre un pedestal le voy a poner una como nube y encima de la nube va a estar él. Eso va a significar que está cruzando los Andes. Eso lo entiendo y lo puedo hacer. Pero no entiendo qué significa eso de la madre patria. ¿Qué quiere decir la madre patria? Y bueno, le dijo, mira, imagínate a tu mamá envuelta en una bandera, eso es fácil. Y encima de su cabeza, pues lleva Le Flamme. Y entonces él dijo, ¿Le Flamme? ¿Qué cosa es Le Flamme? La llama. Ah, hubieras comenzado por ahí.
Por cierto, le flamme en francés, en español, significa el fuego, ¿no? El fuego, un fuego, porque parece una antorcha sobre la cabeza. Y bueno, pero él entendió lo que le había traducido. Le flama significa la llama. El decán creyó que le había entendido. Y bueno, allí tienen ustedes, fíjense ustedes, ¿no? Está tomada de perfil, ahí tienen al San Martín ecuestre, está como esas nubes, ¿no? Surcando los Andes, y ahí tienen a vista mano derecha, sosteniendo una hoja de laurel, la madre patria. Pero aquí está el detalle, tiene un auquénido en la cabeza, porque eso lo entendió él, una llama, y le puso una llama. Nada más práctico, ¿no? Le puso una llama. Bueno, ahí tienen el significado. Pero si ustedes creen que eso, bueno, eso ha pasado por la anécdota, porque nosotros, nuestros orfebres, nuestros albañiles, los peruanos, no nos entendemos, somos criollazos, bueno, les he traído otro dato para que vean cómo la ciencia se equivoca. En 1960 se comienza a hacer un proyecto en Monte Palomar, en Estados Unidos. Estuvo a cargo del astrofísico Anthony Hewitt, era un astrónomo, pero tenía mucho dinero y le contrata a la profesora Jocelyn Bell Burnell como su jefa del proyecto. Ella, ¿qué es lo que tenían que hacer en ese proyecto? Bueno, en ese tiempo estaba la carrera espacial de moda, 1960, y entonces ella tenía que encontrar comunicaciones del espacio exterior. Ese era su... Incluso han hecho una película al respecto, se llama Contacto, con Judy Foster, ¿no? Para los cinéfilos y que quieran ahondarse en ello. Bueno, pues ella encontró una rareza y la rareza fue encontrada muy cercana, incluso en una estrella que es visible desde la Tierra, la estrella Vega, ¿no? Es visible desde la Tierra. Forma parte del cisne, ¿no? Y de la lira y el águila, son estas tres constelaciones muy visibles desde la Tierra, y con sus tres historias, con sus tres estrellas principales, del águila, Altair, del cisne, Deneb, y de la lira, Vega. Y bueno, en un inicio pensaron que era un fenómeno y luego se dieron cuenta cuando ella lo puso a un televisor que eso tenía una imagen. Era esto, como una estática, así como en la imagen superior que tiene. Y entonces ella dijo, ah, miren ustedes, hemos encontrado esto. Anthony Hewitt se lo lleva a la supercomputadora de la NASA y descubren que efectivamente eso tenía un parámetro codificado perfecto. Eran puros números primos. Uy, dijo, entonces hemos descubierto al LGM1. Y por eso, ahí tienen ustedes la foto, a Anthony Hewitt, el rey de Noruega, le entrega el Premio Nobel de Física de 1974. ¿Pero de quién se olvidaron? De la profesora Jocelyn Bell Burnell. Ella no se quedó contenta, así que el resto de sus días lo dedicó a demostrar que eso fue un error científico que no tiene nada más y nada menos que un premio Nobel de por medio. Fíjense ustedes, un premio Nobel de por medio. La doctora Bell entonces halló lo que en realidad eso era. Ese fenómeno que habían captado es una emisión electromagnética que se conoce con el nombre de pulsar al día de hoy, o sea, el pulso de las estrellas, pulsating star, esa es la traducción, pero se le conoce como pulsar. Es decir, que cuando una estrella libera una gran cantidad de energía, libera también sonido, ¿m? Libera también masa, libera también velocidad y por lo tanto puede traducirse en una imagen. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros pensando
que la justicia y la distribución del error está en que hallemos todos la verdad. Y que para que como eso ocurra, mientras más personas manipulen el expediente, mejor, ¿no? Déjenme traerles una segunda anécdota. Mi maestro, Ronald Dworkin, escribió muchos libros, pero aquí hay uno muy importante, La justicia con toga. Lo escribe en el 2007 y empieza su trabajo con esta anécdota. Un día, el honorable juez Oliver Wendell Holmes Jr. es un juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Estaba yéndose hacia el despacho de la Corte Suprema y en el camino se llevaba a su aprendiz, que luego fue magistrado, el honorable Werner Hahn, que además, fíjense ustedes, fue en su despacho judicial en donde hizo sus primeros estudios, o sea, donde hizo sus prácticas, si quisiéramos traducirlo a lo peruano, sería donde hizo su cesigra Ronald Dworkin. Y él justamente, probablemente, Leonard Hahn le ha contado la historia, ¿no? Bueno, Lerner se bajaba del carruaje, todos iban en carruaje, y se despide gritándole a lo lejos, ¿no? No. Haga justicia, magistrado, le decía a Wendell Holmes. Entonces Holmes paró el carruaje, hizo que el conductor girase el carruaje y se dirigió hacia el asombrado Han, que veía que su maestro se venía sobre él, y le dice, sacando la cabeza por la ventana, haga usted justicia, ese no es mi trabajo. Entonces, fíjense ustedes, si los jueces no hacemos justicia, ¿qué cosa hacemos? Y emitimos sentencias, ¿ya? Ok, emitimos sentencias. ¿Y por qué podemos obligar que las cumplan? Ah, porque son inequívocas. Y por eso, porque el hallazgo de la verdad ha sido nuestra meta. Pero fíjense ustedes, para hallar la verdad se necesitan tres cosas: dinero, tiempo y sujetos diligentes. Efectivamente, miren ustedes, para poder hacer un descubrimiento científico, por ejemplo, como el que hizo la profesora Jocelyn Bell, se necesita invertir mucho dinero. Entonces, bueno, mientras nosotros querramos que la sentencia sea la producción de la verdad entitativamente, o sea, no existe más verdad que la que se dice en la sentencia, entonces necesitamos entender de una vez por todas que se tiene que invertir mucho dinero. Si queremos, necesitamos que los despachos judiciales sean cuasi unos laboratorios de primer orden. Lo segundo, tiempo. Entonces, olvidémonos esto del plazo razonable y la celeridad y que los procesos deben demorar poquito. No, hombre, si lo que se necesita es conseguir la verdad, no importa que nos tardemos años. Fíjense ustedes, ¿cuánto tardó descubrir que la Tierra era redonda? Si quitan ustedes de la ecuación a Tales de Mileto, si la quitan de la ecuación, pues eso ha durado más de 12 siglos, 12. Pero si ponen a Tales dentro de la ecuación, pues tenemos 7 siglos. Se tardó uno en poder descubrir que era. Y tener la prueba de que la Tierra era redonda y no era el centro del universo, apenas hace 3 siglos atrás. Y eso porque apareció Copérnico, porque si no, nada. Y por último, necesitamos que los sujetos procesales sean diligentes. No se puede hallar la verdad, fíjense ustedes, si seguimos trabajando con abogados cicerónicos. Eso es imposible. ¿Ah? Y además, la otra es la pregunta. ¿Podemos llegar a inerrancia siempre, en todos los casos? Y esa es la solución a la distribución del error, lo digo como pregunta.
¿Qué tenemos de alternativa? La solución del conflicto. Pero por ahora, miren ustedes, es esto lo que tenemos. La distribución del error, ¿no? Una de las formas de distribuir el error es la pluralidad de la instancia. Lo pongo entre comillas porque en realidad incluso está mal dicho, pero por áreas del tiempo, en otra oportunidad, si es que me siguen invitando, podemos hablar acerca de qué significa esto de pluralidad de la instancia. Pero por ahora, fíjense ustedes, la justicia peruana, la justicia ordinaria, para no hablar de la justicia constitucional, únicamente nos concentramos en la justicia penal, por ejemplo, la justicia penal. Lo que diga un juez de primera instancia, uno, lo revisan tres en segunda instancia. Y lo que digan tres en segunda instancia, lo revisan cinco en la Suprema. Y lo que digan cinco en la Suprema, lo revisan siete en la Corte Internacional. Y entonces, ¿cómo hemos distribuido el error? Otro dato de distribución del error es las presunciones de inversión probática, ¿no? La presunción de inocencia, por ejemplo. En laboral, la presunción de laboralidad. Y por eso la carga se ha invertido, y en el derecho penal la carga se invierte y la tiene la fiscalía. Y en el derecho laboral la tiene, ¿quién? La tiene el empleador. Son las maneras como hemos distribuido el error. ¿Por qué? Porque hemos puesto en el centro el nomos de la sentencia, es el hallazgo de la verdad. Ese es el poder. El que halla la verdad es el que tiene el poder. Pero ese es un asunto que todavía tenemos pendiente. Miren ustedes, acá les he traído solamente dos ejemplos. Cumplimos la sentencia porque es cosa juzgada y ha sido allí hallada la verdad. Este producto iluminista, ¿ya?, que le hacemos pasar por verdad, se ejecuta. Pero miren ustedes, ahí hay dos errores. Jorge Villanueva Torres. El apodo perverso que le pusieron es el monstruo de Armendáriz. Y fue fusilado por supuestamente violar y matar a un niño el 12 de diciembre de 1957. Días, ni siquiera meses, ni siquiera años después, días después se descubrió que era un error. En Cajamarca, el médico Udilberto Vázquez Bautista, igualmente, fusilado también, en el tiempo que había pena de muerte, por haber violado a una persona, es lo que se le atribuyó, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Si el hallazgo de la verdad no es, porque claro, el hallazgo de la verdad, yo no voy a negar esto, ¿no? Y sé que con esto tal vez me enfrento a la escuela de Alicante, a la eminencia que es Michele Tarufo y a las eminencias de sus discípulos, Jordi Ferrer, Carmen Vázquez, ¿no? Por mencionar algunos, nada más. Pero no tenemos esos tres requisitos. No tenemos dinero. Los procesos judiciales en el Perú son excesivamente costosos. No era que lo penal era gratuito, que lo constitucional era gratuito. Sí, gratuito es un decir, porque cuestan los sueldos de los jueces, los sueldos de los secretarios, el papel, su internet, en fin, podemos seguir sumando. Tiempo. Eso es algo que no se tiene. Con la carga procesal, imagínense ustedes, es una barbaridad que tengamos procesos judiciales que están programados para el 2037. Y no les estoy haciendo un chiste. Y entonces, bueno, entonces, esta es la propuesta de mi hipótesis. Es necesario que retornemos al pacto social. Que recordemos las palabras de John Locke en su ensayo de la tolerancia, ¿ya? ¿Por qué el hombre se sometió a vivir en sociedad? Porque a fin de y usando la asistencia mutua y la unión de fuerzas, puede asegurarse la posesión de aquellas cosas que le son útiles para la vida. Solo con la ayuda de los demás. En esto se basan la conciliación, la transacción, el arbitraje
Todos estos procesos se basan en la posibilidad de que nosotros entendamos que una forma de solucionar los conflictos es aceptar, aceptar que la solución pacífica y la preservación del pacto social son más importantes que la legitimación por el hallazgo de la verdad. Bueno, salvo que consigamos dinero, consigamos tiempo y consigamos diligencia. Para eso es necesario que recordemos la regla puesta por John Marshall en varias de sus sentencias. Allí tienen algunas solo como referencias del honorable John Marshall. ¿Ah? Fletcher versus Peck, McCollum versus Maryland, Cohen versus Virginia, entre muchas otras. ¿Cuál es esa frase? La regla Marshall se las traduzco de esta manera. Las sentencias, cualquier juez o tribunal de justicia puede emitir sentencias acertadas o sentencias equivocadas, pero las sentencias no se cumplen porque son acertadas, porque son el hallazgo de la verdad, sino porque las emite un juez cuya función ha sido fijada en la Constitución, en el pacto social, como la de administrar justicia a nombre del pueblo. Es una regla de convivencia, como lo son los semáforos, como lo es las multas por no sufragar, como lo son los feriados laborables. No existe una ley científica que diga que rojo es para parar, verde para avanzar. Es más, los daltónicos tienen un problema con ese asunto, sino es una regla de convivencia. ¿Sostenida en qué? En el criterio de validez. La mejor garantía, decía el profesor Ronald Dworkin, que podemos tener para el reconocimiento de nuestros derechos es la creencia en la ley, el respeto en la ley, entender a la ley como un signo de convivencia. Y la primera ley, por supuesto, es la Constitución. Aquí tienen a otro sabio, Piero Calamandrei, seguro que lo conocen. Andrés Perfecto Ibáñez acaba de reeditar un librito de él que se llama Sin legalidad no hay libertad. Y él tenía esta frase che decía: la legalità è condizione di libertà, perché solo la legalità assicura nel modo meno imperfetto possibile che la certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica. La legalidad es una condición de la libertad, porque solo la legalidad asegura en el modo menos imperfecto posible que se tenga certeza en el derecho, sin el cual no existiría prácticamente la libertad política. La ley, el derecho convertido en ley, volviendo a la convivencia, que es la única forma que disolvamos el conflicto. ¿Pero qué hacemos con el error? Bueno, falsacionismo. Para ello, esta es la técnica inventada por Karl von Popper, señalaba: ningún argumento debe tener efecto racional o puede tener efecto racional si una persona no lo entiende y no tiene una actitud racional. Entonces, fíjense ustedes la verdad más grande. Yo no puedo convencer a nadie que no admite que pueda equivocarse. No lo voy a convencer. No lo voy a convencer. Si a alguien se le mete en la cabeza que algo es negro, ya le puedo yo traer, fíjense ustedes, al propio, no sé, Mendeleev o a Lumière, que inventó la televisión e hizo el radio del disco y descubrió que la luz no tiene color y que en realidad lo que nosotros vemos es la refracción de la luz. No lo va a convencer. ¿Por qué? Porque es un terco. A los tercos, a los locos, a los tercos. Y bueno, Aristóteles decía también a las bestias, no, pero yo no voy a ser tan grosero, pero a los tercos y a los locos no se les puede convencer. El profesor Popper señalaba que no importa cuántos cisnes blancos hayas podido observar, eso no justifica jamás que tú puedas decir todos los cisnes son blancos, porque ¿y qué pasa si te traen un cisne negro? ¿Y entonces qué? ¿No hay seguridad de lo que se tiene? Sí, una hipótesis jurídica debe poder ser aceptada si la convención autárquica es posible de superar todas las críticas racionales en tanto no aparezca una hipótesis menos falseable. ¿A qué concluimos? Ya para ir terminando. Bueno,
Fíjense ustedes. Primera cuestión. Los principios, el derecho y la justicia son entelequias. Una entelequia es una creación de la mente. Yo no les puedo pedir, mañana me traéis al principio de la mano de la justicia jalando al derecho, porque no va a ser así. Por la calle uno no se encuentra al principio, tampoco se encuentra la justicia y tampoco se encuentra el derecho, y esa es una frase nunca tan real en el Perú del siglo XXI. Pero, y esa es la magia de la convención jurídica, la convención jurídica hace que estas entidades sean objetivables, racionales, conceptos de segundo grado, ideas mejoradas del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a encontrar, la justicia no la van a ver, no puedo decirles de qué color es la justicia, de qué color es el principio, de qué color es el derecho. No, pero sí puedo traerles actos justos a través de los cuales uno pueda idear, entelequiar, conceptualizar la justicia. Yo no les puedo traer el derecho, pero sí les puedo traer ejemplos de actos jurídicos a través de los cuales pudiese objetivarse el derecho. Yo no les puedo traer principios, pero sí les puedo traer actos valiosos, actos sometidos a principios, actos determinados por valores. Y entonces, fíjense ustedes, pueden alcanzarse ello. Es necesario además, miren ustedes, que entendamos que todo condicionante de conducta, toda convención, necesita de una moral. No de la moral teológica, eso de que te vas al infierno o te vas al cielo, no. De una moral filosófica. La moral filosófica significa que una entidad es susceptible de ser valiosa por sí misma, ante sí misma, y por las razones que ella misma impone. Por ejemplo, la dignidad humana. Por lo contrario, fíjense ustedes, un condicionante sin moral es solamente arbitrariedad. Y por eso, para que el derecho pueda ser, como lo señalaba Ronald Dworkin, se necesita unificar. O sea, tenemos que volver a unificar estos dos conceptos que el positivismo kelseniano los separó innecesariamente por una pelea ridícula entre la iglesia o el laicismo y el eclesiastialismo, ¿no? No tenía sentido, no se trata de moral eclesiástica, no se cumplen las leyes para irse al cielo, se cumplen las leyes porque es algo bueno para mí, que me hace a mí ser mejor persona. Y por lo contrario, miren ustedes la distorsión. Si la moral se vuelve ideología, el condicionante solo será una sugerencia. Si yo retiro la moral, el condicionante es una sugerencia. Y eso explica la anomía de nuestro tiempo. La anomía de nuestro tiempo. Y por ello, mi hipótesis de trabajo es esta, ¿no?, que he querido transmitirles esta tarde. Necesitamos un nomos, un centro de poder, un fundamento, una razón que nos obligue, que nos justifique cumplir una sentencia. Y esa sentencia la hemos ahora afincado en el hallazgo de la verdad. Decimos, bueno, la cumplimos porque es el hallazgo de la verdad. ¿Y qué pasa si no se halla la verdad? Recuerden los casos, ¿no? Villanueva Torres, Ubilberto. Recuerden ustedes que la ciencia se equivoca. Busquen ustedes a quién entregaron el premio Nobel de 74. Antes decía por haber descubierto al LGM1, ¿no?
pequeño hombrecito verde número 1, Little Green Man One. Ahora dice por haber contribuido al descubrimiento de los púlsares. Y a la que lo descubrió no le dieron ni siquiera una nota de pie de página en la historia. Entonces, nosotros no tenemos dinero, no tenemos tiempo, existe demasiada carga procesal. Y además hemos educado a los abogados en ser estrategas en vez de ser juristas. Y eso, el estratega busca cómo dilatar el proceso, el jurista busca cómo resolver. Y bueno, lamentablemente en esto nos hemos embarcado. Y por eso mi propuesta es volver hacia el pacto social, echar una mirada hacia el pacto social. El derecho son leyes, las leyes son convenciones, pero también son principios. Y solamente cuando se reconocen principios en el derecho como criterio de validez, entonces esos derechos se vuelven fundamentales porque los moralizas filosóficamente, insisto, es decir, que los reconoces como bienes en sí mismo que te ayudan a ser mejor persona. Y por ello, la justicia debe ser consecuencia de esa validez. El juez está obligado primero a reconocer a la ley como una convención. Por eso, cuando la ley no es una convención, se la anatema del sistema jurídico, se la declara inaplicable, se la declara inconstitucional, se la declara inconvencional, nunca tan bien dicha la palabra. Y por eso el principio rector debe ser la convención y la solución del conflicto como justicia convencional, pero sobre todo como justicia de validez. Miren ustedes qué sería de todo si realmente imperase la regla Marcia. Las sentencias de primera instancia no necesitarían apelarse. Y no necesitarían apelarse porque yo no estaría buscando la verdad. No digo que no sea legítimo buscar la verdad y no digo que nosotros no podamos hallarla de ninguna manera. Ni soy escéptico ni soy agnóstico. Lo que quiero decirles es que por ese camino no nos colabora a solucionar los problemas de carga procesal en un sentido de filosofía de justicia, del imperio de la justicia que nosotros necesitamos. La distribución del error no puede ser por número, tiene que ser por calidad. Imaginen ustedes que solamente se pudiera tener como norte el que la sentencia dicha por el juez de primera instancia es la que vale, así como vale la conciliación y así como vale el arbitraje. Y en una conciliación pues rige esa famosa palabra que seguramente ustedes la conocen de todas, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen juicio, porque los juicios tardan pues, y son complicados. Y entonces, realmente la justicia, por ejemplo, miren ustedes cuánto cambiaría si nosotros pensáramos en ello, ¿no? Pensáramos en tener condiciones. Pero muchas veces nosotros hemos olvidado eso. Como señalaba Max Weber, nos hemos olvidado de entender la justicia como distribución. Y es, como yo lo digo a veces, común entender el repartir el pan. Nuestra manera de cómo entiendes el compartir. Bueno, esto se llama la psicología moral de la neurociencia actual, ¿no? Uno nace como niño, entonces su moral es enmismada, egocéntrica, egológica. Es mi pelota, mi mamá, mi casa, hasta que descubre al yo, al otro. Ya, primero ha descubierto al yo. Una segunda etapa descubre al otro. Y entonces ese primer descubrimiento del otro, ¿no? No solamente en un sentido erótico, pero también en un sentido erótico, cuando descubre al otro, entonces ya empieza a compartir el pan.
Ya no es yo me quedo con mi pan, sino que lo comparto. Probablemente todavía con un lastre muchísimo grande de egoísmo, como es el compartir. Te doy el 10% para que tú te repartas con los otros 90 y yo me quedo con el 90% de la torta. Hasta que finalmente uno evoluciona en la moral máxima, que es el descubrimiento de la humanidad. Eso es lo que hace una madre, por ejemplo. Tiene un pan y ella se deja de comer para dárselo a sus hijos. Y finalmente, yo creo, como Stigius, que el reto más grande no es convivir. Es difícil convivir, pero ese no es el reto más grande, sino en el aceptar que esa es la única forma que tenemos de ser libres. Porque si no, y quiero culminar con esto, bastaría con que regresemos en el tiempo hacia la primera vida sobre la tierra, el primer venado sobre la tierra, la primera cacería sobre la tierra. Si yo no aprendo a convivir, imaginen ustedes el primero de los humanos sobre la tierra matando un megaloceros. Un megaloceros era, y vamos a poner un becerrito, ¿no? Que era un venado gigantesco. Para que tengan una idea, bueno, yo me pararía, ¿no? Y no alcanzaría, pero alguien que mida 2 metros de alto se para y le podría acariciar la panza al megaloceros, para que tengan una idea. Imaginamos que lo cazamos y estoy yo solito. ¿Qué va a pasar con esa casa si no convivo? Se va a malograr. No solo se va a malograr, va a traer carroñeros y voy a poner en peligro mi vida, la vida del cazador. Entonces, ¿cómo tiene que hacerse? Tiene que volver a convivir. Entonces, tenemos que volver a rescatar esto. Para mí, la distribución del error y el imperio de la justicia se resume en esto, en que volvamos a rescatar el pacto social. Y eso es algo muy, muy peruano. No hay más peruano que eso. Miren ustedes, porque yo no conozco un país en donde a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que sufrimos, a pesar de todas nuestras necesidades, seguimos viviendo en este país y queriendo este país a pesar de los pesares. Díganme, si no es eso el pacto social, pues yo no sé qué cosa puede ser. Pero va siendo hora de que esto se traduzca en la justicia. Y tal vez eso nos obligue a convivir mejor, a ser mejores personas y a tener un país con una mejor justicia para una mejor sociedad. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Manuel Luján Tupes, por la brillante exposición que nos ha permitido el día de hoy adentrarnos al tema de las decisiones de los jueces. En ese sentido, vamos a ver si nuestros participantes plantean alguna pregunta. Vamos a esperar algún tiempo mientras las plantean. Por lo pronto, doctor, eh, ya que al parecer nuestro público no ha planteado alguna pregunta, yo sí quisiera permitirme plantearle alguna y me quedo con lo que reflexionaba desde el punto de vista del profesor Dworkin, ¿no? Él indica que el derecho son leyes y que las leyes son convenciones, pero también principios. Y solo cuando se reconocen estos principios como criterio de validez, entonces habrán derechos fundamentales. En esa línea cognitiva del profesor Dworkin, ¿no?
Él empieza diciendo, el derecho son leyes, y luego concluye diciendo, entonces, habrán derechos fundamentales. Le pregunto, estimado autor, ¿los derechos fundamentales, desde el punto de vista de Dworkin, son una consecuencia de la existencia de la ley? Es decir, ¿los derechos fundamentales solo existen si así se determina en la ley? Sí y no, sí y no. Vamos a ver, intentaré dar una respuesta. El profesor Dorkin tiene esa respuesta en dos libros, más que en los derechos en serio, en el Law's Empire, el imperio de la ley. Primero, para poder contestarle, necesito hacer la diferencia entre lo que es una conveniencia y lo que es una convención. La ley puede ser, cuando hablamos de ley, por otro lado, hablamos de un documento escrito que se publica en el diario peruano, por ejemplo, en El País, ¿no? Y él las distingue eso. Una, un texto publicado no es una ley para Ronald Dworkin. Un texto publicado es eso nada más, es un texto publicado. Le voy a poner un ejemplo para poderle entender mejor lo que él quería decir con eso. Si nosotros tomamos la Constitución Política del Perú en este momento, tiene 206 artículos. Si yo les pidiera que hicieran este ejercicio, que le pusieran un aspa a todos los artículos que hasta a día de hoy, ustedes ya lo han cumplido en sí mismos o porque han colaborado, por ejemplo, como colegas abogados con otros, ¿no? Y por ejemplo, yo no podría marcar los 206 artículos. Por ejemplo, yo no he sido presidente de la República y tampoco he asesorado a nadie que sea, ni he tenido estudiantes de distintos niveles, pero presidente de la República todavía no. Entonces, ¿qué es ese texto para mí? Pues eso, dice, es un texto normativo, pero no llega a ser una ley. Una ley es cuando se vuelve un condicionante para ti, para tu conducta. Entonces, cuando hablamos de leyes para Dworkin, hablamos de convenciones. Entonces, la conveniencia es simplemente un texto. Yo propongo algo porque a mí me conviene. No podemos negarlo. Es por eso que se hacen leyes. Pero solamente una ley se vuelve tal cuando esto es aceptado por el receptor ciudadano y este la cumple. Y solamente entonces, cuando esto además se une a un principio, se vuelve derecho fundamental. Pero eso no significa que el derecho fundamental es como el huevo o la gallina. Eso no significa que el derecho fundamental aparezca después de la ley. El derecho fundamental puede estar antes de la ley, escrita, me refiero, y más bien lo que hace la ley escrita es manifestar. Y entonces, ¿cómo identifica uno en ese razonamiento dorquiniano al derecho fundamental? Pues lo identifica por la convención. Antes que existiera la Constitución Política de 1823, la gente ya intercambiaba propiedad. Y no significa que la propiedad solo existió desde 1823. Y así puedo seguir, ¿no? Recién el derecho al agua potable se materializó por escrito el 2007, pero eso no significa que el 2000 no hubiera existido el derecho al agua potable. Entonces es eso, ¿no? Pero es para él el lograr identificar la ley como condicionamiento de una conducta social y que además esto tiene un principio, significa que tiene algo valioso en sí mismo, por lo cual eso se acepta como convención social. Claro, estimado autor. Bien, tenemos un par de preguntas del público que nos está acompañando, de parte del señor Gabriel Ángel Machaca Conde. Planteo, traslado la pregunta planteada. ¿Qué reformas considera necesarias para mejorar la distribución del error y fortalecer el imperio de la justicia en el Perú? Y acompaña una segunda pregunta, dos preguntas en uno. La segunda parte es la siguiente. ¿Cómo pueden los diferentes actores del sistema judicial colaborar para implementar estas reformas de manera efectiva?
Muy bien. La primera, en principio, considero, la segunda pregunta me parece que es la primera que debo contestar, ¿ya? Eh, lo primero que deberíamos entender es empezar a educarnos que las sentencias se cumplen porque así lo ordena la Constitución. Y la Constitución lo ordena así porque es parte del pacto social que cuando exista conflictos entre dos o más personas, éstas vayan donde un juez que es el que va a dirimir entre dos posiciones en conflicto. Nada más, o sea, como eso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, creo yo que el sinceramiento, y esto significa, para empezar, que se necesita educar en la regla Marshall, que es en el respeto a las sentencias por la razón que ya mencioné, que es una razón moral, no es una razón ontológica, o sea, yo no la cumplo porque el juez no se equivoca, yo la cumplo porque la sentencia es la quintesencia de la verdad, sino la cumplo porque es la manera como hemos decidido matar las pulgas. ¿Por qué respeto el semáforo? No respeto el semáforo porque el rojo es científicamente demostrado que es detente. No. Es más, hay muchas personas que se saltan el rojo, les da igual. Venga o no venga la multa después. Entonces, para ellas no es, o sea, no es ontológico, es eso, y eso se necesita educación. Entonces, ¿eso qué genera para poder reformar? Mira, se necesita reformar varias cosas, pero yo empezaría por reformar la palabra equivocada que pusieron en la Constitución del derecho a la pluralidad de la instancia. Si somos estrictamente puros, ¿ya? Estrictamente puros, una sentencia de primera instancia debería ser definitiva, punto, definitiva. Y solo se podría apelar cuando estuviese en riesgo uno de estos tres derechos que se consideran los derechos primordiales, o la vida, o la libertad, o la manutención. Le hemos puesto propiedad, pero yo creo que tiene un nombre más grandote que propiedad. Y paremos de contar. Y por eso, en esa lógica, miren ustedes, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿eh? Eh, y artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si una persona es absuelta en primera instancia, ya no hay apelación para las convenciones. Nosotros, por extensión, queremos seguir alargando las cosas. Y pluralidad, en puridad de cosas, si ustedes quieren hallar la raíz, estaría en el derecho canónico. Allí es donde la instancia es plural, porque mientras no haya un doble y conforme, se pueden multiplicar los estrados de segunda instancia o las salas de segunda instancia hasta que se consiga un doble y conforme, ¿no? Ya tenemos en parte eso, pero si hubiese una sentencia dos veces, ya una sentencia confirmada, ahí debería acabar el juicio y ya no más. Y dejar que la justicia para los italianos de garantía, ¿no? O lo que nosotros llamamos la justicia constitucional, sea una justicia absolutamente excepcionalísima para los casos en donde sea patente realmente que se ha violado derechos. Pero claro, es un cambio de cultura muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es lo que propongo. Muchas gracias, doctor Luján. Una pregunta final de parte de la participante, Susana Rocío Rodríguez Vázquez. Pregunta, ¿por qué las normas dadas y su endurecimiento no mejoran la vida de nuestra sociedad? Muy por el contrario, nuestro país va generando mayor inseguridad. Excelente pregunta, ¿no? Es muy simple, pero la respuesta necesita mucho tiempo. Voy a intentar ser tan simple como tu pregunta y por ello muy inteligente. Ah, a ver, lo que la doctora pregunta se llama anomía. La anomía es una patología social por la cual
el ser humano llega a la convicción que la ley le es absolutamente exorable, absolutamente inacatable, absolutamente irrelevante, para decirlo en una palabra. ¿Y por qué llegamos a eso? Pese a las normas y su endurecimiento, por la propia inercia de esa misma palabra, fíjense ustedes. Y nunca tuvo tanta razón Newton en su primera ley de física. Todo cuerpo tiende a permanecer en reposo y seguirá en reposo mientras no exista una fuerza que le haga salir de ese reposo. Y es eso, exactamente. Cuando se proponen leyes o textos normativos y se pretende con el endurecimiento querer hacer salir del reposo, entre comillas reposo, eso que se pretende mejorar con la ley, nos hemos olvidado por completo que así no se mejora, porque simplemente lo que se genera en una persona que no respeta la ley, mucho más hastío. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, tal vez necesitamos volver como los romanos. ¿Cómo hacían los romanos? Miren ustedes una cosa tan sencilla. Los romanos igual tenían leyes, igual tenían senados o congresos, como nosotros le llamamos, en donde se aprobaban las leyes, aunque también las podía dictar el tirano, emperador, jefe de la república que existiera. Pero había una condición en cualquier caso. Cualquier ley que quiera aprobarse tenía por 30 días que ser aplicada por su proponente. Imaginen ustedes, vamos a poner un impuesto, no sé, un impuesto a usar celular. ¿Ya? Muy bien, y yo quiero proponer eso. Entonces, como yo lo voy a proponer, entonces por un mes yo tengo que pagar ese impuesto si es que uso el celular. Y si no lo uso, pues no lo pago, ¿no? Y por eso, miren ustedes, había siempre, contrataban unos muchachitos en Roma, unos niñitos, que le iban gritando al proponente cada vez que se aguantaba porque quería incumplir la ley, porque le parecía muy dura, ¿no? Y le gritaba, dura lex sed lex, que es, la ley es dura, pero es la ley. Y eso le gritaba cada vez que iba a sucumbir en no cumplir. Entonces, es eso. Generamos anomía con el endurecimiento porque no atacamos el problema de la anomía. ¿Y cómo resolvemos el problema de la anomía? El problema de la anomía es primero descubrir, es el paso al contrario. Cada vez que queremos dar una ley o cada vez que queremos deshacer una ley, deberíamos preguntarnos, como preguntaba Dworkin, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que esta ley pretende? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es su razón que pretende? Y si esa razón es incitativa en sí misma, o sea, genera que yo pueda ser mejor persona, que el Perú pueda ser mejor país, etcétera, entonces yo le reconozco su condición de derecho y si además le vuelve más digno su condición de derecho fundamental y esa ley tendría que aplicarse. Luego el siguiente paso es entablar el convencimiento, o sea, convencer a los demás que así debería ser, ¿no? Pero como verás, es una tarea mucho más educativa y bastante difícil que el simplemente corregir un texto normativo y volverlo más duro. Muchísimas gracias por tan importantes respuestas, estimado doctor. Y por nuestro lado, a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos profundamente la brillante participación del doctor Manuel Luján Túpez. Asimismo, hacemos extensivo nuestra gratitud a todo nuestro público asistente en esta jornada, correspondiente al ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI. Nos pasamos a despedir, doctor Luján. Nuevamente
Estamos muy gratos por su disertación. En ese sentido, damos por concluida la presente actividad y a nuestro público los esperamos en nuestra próxima jornada para el día de hoy. A las 7 de la noche tenemos otra interesante jornada. Doctor Luján, le dejo para que pueda brindar algunas palabras finales. Muchísimas gracias, Alex. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que estáis aquí presentes. Han sido muy generosos con su tiempo, sus preguntas, y estoy muy reconocido. Les reitero mi felicitación por estos 20 años del Centro de Estudios Constitucionales y a todos, muchas gracias.